Bien, en esta enseñanza, hermanos, el tema es lo que Jesús hizo en una cuarentena, ¿verdad? Bueno, el punto es, hermanos, que dice la Sagrada Escritura, acá, dice la palabra de Dios, en el versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuántos días se les estuvo apareciendo Jesús después que resucitó? 40 días. Bueno, ustedes saben, ya el término cuarentena, para usted y para mí, ya suena como algo que aburre, ¿verdad? Como algo que diga, mire, ya disco rayado, cuarentena, que otra cuarentena y otra cuarentena, ¿verdad? Hasta hay personas que hacen la broma que cuando nazca esta fecha le van a poner cuarentena, ¿verdad? O sea, decir, hermanos, ya ese nombre está bien familiarizado prácticamente en todo el mundo. Cuarentenas allá en Wuhan, en China, cuarentena en, hermanos, en Europa, cuarentenas en América Latina, ¿verdad? Cuarentena en nuestro país también. A pesar de que quizás nosotros, países, obligadamente hermanos, han sometido a la población a las llamadas cuarentenas obligatorias. Pero la palabra cuarentena es el número 40 y quizás no vamos a indagar bien de dónde viene el número 40, pero sí, hermanos, pues eso no es nuevo también. Pero bien, hablemos un poco, hermanos, de lo que Jesús hizo en estos 40 días, después que Él resucitó. Y fíjense, hermanos, que hermanos, porque esto, hermanos, tiene que ver mucho con lo que la iglesia, el pueblo de Dios, estamos haciendo durante esta cuarentena. Porque, mis amados hermanos, dice la Sagrada Escritura, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. De este versículo, del versículo 3, hay tres cosas que podemos desglosar del versículo 3. En primer lugar, dice acá, verso 3, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Dice que durante 40 días Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esa palabra indubitable significa pruebas indudables. Indudables. ¿Y pruebas indudables de qué? Pruebas indudables que Él había resucitado. Esas son las pruebas. Se presentó con pruebas indudables que el que habían crucificado y el que habían sepultado, ¿verdad? Él había resucitado. Gloria a Dios. Mire qué interesante. ¿Y por cuánto tiempo lo estuvo haciendo? Durante ese lapso de 40 días. Mis amados hermanos, ¿y por qué, hermanos, esta expresión? Él, hermanos míos, amados y amigos, y también la bienvenida de los pastores también que puedan estar también con nosotros. Dios. Y es que, amados hermanos, yo puedo, hermanos, decir que Él demostró, nuestro Señor Jesucristo demostró que, y si eso, amados hermanos, nosotros lo traemos a nuestro, contextualizamos, mejor dicho, este pasaje bíblico y lo traemos a nuestra vida espiritual, ¿qué pudiéramos nosotros también decir de esa expresión? Bueno, si Jesús se estuvo presentando por un lapso de 40 días con pruebas irreversibles, indubitables, indudables, que Él había resucitado, entonces, si Jesús hizo tres cosas,
Hoy nosotros que ya tenemos más de 40 días de estar sometidos a diferentes cuarentenas, a lo menos en nuestro país, ya creo que vamos por 4 meses. Pero la pregunta del millón en esta hora es, ¿cómo lo hemos aprovechado? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Veamos lo que Jesús hizo, como lo que también nosotros hemos hecho o quizás no hemos hecho. Bueno, amados hermanos, aquí podríamos nosotros también decir, hermanos, que Él se presentó vivo. Él, hermanos, se presentó ante muchas personas. Dejar bien claro que Él había resucitado. Decimos que había sucedido el milagro poderoso de la resurrección. Y entonces, amados hermanos, yo creo que también nosotros podemos en este tiempo, hermanos, de cuarentena, la pregunta sería, mire hermano, ¿y usted cómo aprovechar? ¿De qué manera usted lo ha aprovechado? Porque este tiempo, hermano, de cuarentena no es un tiempo, hermano, para que nos encerremos. Hablo, hermano, nos encerremos mentalmente, hermanos. A eso me refiero. No estamos en la calle tampoco, porque pues tenemos, ¿verdad?, las advertencias de las autoridades sanitarias, pero hay personas, hay hermanos que mentalmente se encierran, se cierran mentalmente y, amados hermanos, pues dejamos de estar conectados con el Señor. Yo quiero decirle algo en esta hora, amado hermano. ¿Cómo podemos demostrar que en verdad también usted y yo, unas palabras que el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, hermano, y vale la pena que lo podamos leer en estos minutos, hermanos, que nos quedan. Gálatas capítulo 2, miren lo que dice la Sagrada Escritura. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren lo que dice el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me gusta esa expresioncita pequeña, mas vive Cristo en mí. Mire, amado hermano, primer lugar, ¿cómo, dije la pregunta, hermano, cómo Jesús utilizó una cuarentena? Yo creo, hermano, que en este tiempo de cuarentena, no importa que sea una cuarentena de 20 días, de 30 días, de 40 días, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, puede ser una cuarentena de 6 meses, no lo sé. Pero lo importante, oiga bien lo que voy a decir, que usted y yo, en esta cuarentena, debemos demostrar que Cristo vive en mí, que Cristo vive en ti. Porque eso no es fácil. Usted sabe que cuando hablamos de que Cristo vive en mí, eso no es fácil, amado hermano. Cualquiera puede decir amén. ¿Verdad que sí? Usted va en la calle y dice, adiós, Dios la bendiga. Hoy cualquiera le dice amén. Usted dice, Dios la bendiga, así sea. Dios la bendiga, vecino, amén. Hoy cualquiera le dice amén. Y usted dice, es hermano y es hermana. Mira a un señor por ahí, Dios lo bendiga, vecino. Adiós, amigo. Adiós, charada. Dios te bendiga. Amén. Dice. Y quizás más tarde lo puede ver con una gran botella, ¿verdad?, de cerveza. Y usted dice, ve, yo creí que era hermano y me dijo amén. Sé que cualquiera dice amén. Cualquiera. Pero Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo, mas Cristo, mas vive Cristo en mí. Y la pregunta es, hermano, ¿hemos demostrado que vive Cristo en nosotros durante esta cuarentena? ¿O han habido momentos que no se ha notado que Cristo vive en ti? Porque dice un dicho, ¿verdad?, que del dicho al hecho hay mucho trecho.
Pero el propósito de Dios, hermano, para ti y para mí es que mientras, hermano, Cristo no venga por nosotros, porque déjeme decir, hermano, que demostrar que Cristo vive en nosotros no solamente es para esta cuarentena, es hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Fíjese que durante estos 40 días, Cristo se presentó, dice la Sagrada Escritura, con pruebas, ¿verdad?, irreversibles que Él había resucitado. Y si había resucitado es porque había estado crucificado, es decir, había muerto. Recuerden, amados hermanos, que Él, hermanos, había mostrado que les había dicho a sus discípulos que Él iba a padecer, que Él iba a ser crucificado, que, hermano, pues al tercer día también iba a resucitar. Y el apóstol Pablo habla de la resurrección. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora, hermano, de aquí en adelante dice, ahora mi vida la voy a vivir de otra manera. Voy a vivir la vida que ahora, ¿verdad?, yo tengo, ahora la voy a vivir por fe. ¿Sabía usted que muchos comentaristas en este pasaje bíblico de Gálatas capítulo 2, versículo 20, muchos comentaristas y teólogos dicen que hay un 90% de probabilidad de que Pablo estuvo también observando cuando Cristo fue crucificado? Y yo creo, hermanos, que probablemente también. Recuerde usted, hermano, que él era un soldado romano. Recuerde usted que tenía autoridad de parte de Roma. Algunos llegan, hermano, por diferentes versículos, llegan a esa conclusión, que probablemente uno de los hombres que estaba lejos, viendo cómo crucificaban al rey de los judíos, podía haber estado el día de la crucifixión en el Gólgota. Qué tremendo, hermano. Por eso es que Pablo trae este versículo, fíjense, porque este versículo dice, bueno, yo ese día que Cristo murió, también yo morí también, dice Pablo. Eso es lo que está diciendo. El día en que Él fue crucificado, también yo morí también. Y ahora soy un nuevo Pablo. Gloria a Dios, amén. ¿Te gozas por eso? Amén. Qué bendición. Este tiempo de cuarentena es para demostrar que hemos nacido de nuevo, que hemos resucitado juntamente con Cristo y que ahora vivimos para Cristo Jesús. Veamos el segundo propósito, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice también, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Cuánto tiempo se les estuvo apareciendo? Dice, por 40 días. Mis amados hermanos, veamos, hermanos, en estos 40 días, dice que se les estuvo apareciendo constantemente. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué, hermano, la necesidad de estárseles apareciendo si Él les había dicho que Él iba a resucitar? Gloria a Dios. Es que, amados hermanos, miren, en Mateo, busquemos en Mateo, por favor, capítulo, hermanos, 16. Mire usted el versículo acá, hermanos. En Mateo, capítulo 16, versículo 21. Voy a leerlo para ustedes. Mateo 16, 21. Dice, Jesús anuncia su muerte, dice el subtema. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él ya les había comunicado, de acuerdo a Mateo 16, 21, que él iba a padecer, que él iba, hermano, que lo iban a matar, pero también que iba a resucitar. Pero dice aquí la Biblia que se les estuvo apareciendo durante 40 días. ¿Y eso por qué? ¿Sabe por qué?
Porque, amados hermanos, muchos todavía tenían serias dudas que él había resucitado. Vayamos a nuestra Biblia, San Juan capítulo 20, amados hermanos. Una conclusión para que veamos qué hemos aprendido. En San Juan capítulo 20, hermanos, dice, gloria a Dios, dice la palabra del Señor, gloria a Dios. San Juan capítulo 20, versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron a Tomás, pues los otros discípulos, Tomás, oiga bien, al Señor Jesús hemos visto. Y Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire usted, Tomás estaba diciendo, si yo no meto mi mano en su costado, la mano, si yo no meto mi dedo en las heridas de las manos, el dedo. Qué tremendo Tomás. Este sí era incrédulo, amados hermanos. Dice, si no meto mi dedo, y no bastó el dedo, si no meto, dijo, mi mano en su costado, no creeré. Verso 26, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y metele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Mire qué tremendo, amor, hermano. ¿Por qué Jesús se les estuvo apareciendo, hermanos, por más de 40 días, hermanos? Porque había incredulidad, iglesia. Porque había falta de fe. Y Jesús, amados hermanos, se les estuvo apareciendo. Mire, en la cuarentena que hizo Jesús, les estuvo dando fe. ¿Y cómo? A través de sus apariciones. Jesús se estuvo apareciendo para, hermanos, traer esperanza al pueblo. Para recordarles lo que Él les dijo allá en Mateo capítulo 16, que Él iba a resucitar. Entonces, mire qué bonito, hermano, cómo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, aprovechó bien la cuarentena. ¿Qué hizo Jesús? Darle fe, darles esperanza, amados hermanos. Recordarles, reanimarlos, porque estaban todos debiluchos, ¿verdad? Mire, amado hermano, ¿sabe qué es lo más triste que puede haber en una persona llamándose cristiano o cristiana? Es que en este tiempo de pandemia tú pierdas la fe. Tu fe vaya para abajo, mira, vaya en picada. Tú piensas, hermano, que todo se acabó ya, que vas a perder esto, que te van a quitar esto, que te van a quitar lo otro, que te van a correr de esto, que te van a quitar aquello que te han dado, hermano, que Dios no te va a ayudar, que Dios no te va a bendecir. Ten mucho cuidado, iglesia. Porque para eso, ¿qué hizo Jesús en cuarentena? Dice la Biblia que se les estuvo apareciendo. Y cada vez que Él se aparecía, la fe de las personas, ¿qué pasaba? ¿Disminuía o aumentaba? Yo creo que la fe de ellos aumentaba. En estos discípulos le dijeron, en verso 25, en San Juan 20, 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, Tomás, al Señor Jesús hemos visto. Tomás, no sabes a quién vimos ahora, Tomás. Y Tomás, ¿verdad? Qué gran bulla la que traen. Es que vos no sabés, Tomás. ¿Y qué pasó? Pues hemos visto a Jesús. Y mira, nos extendió las manos y vimos el agujero de los clavos. Y Tomás, incrédulo, no, tengo que meter mi dedo. No, tengo que meter mi mano en su costado porque yo vi que el soldado romano le metió la lanza en el costado. Tengo que ver eso. Mire, los discípulos estaban tan llenos de fe, estaban tan gozosos, hermanos, aquel que habían visto, hermanos, al que habían visto, hermanos, ser azotado, ser, hermano, golpeado, bofeteado, escupido, hermanos. Ahora lo miraban que había resucitado, gloria a Dios. Ahora, hermanos, ellos estaban gozosos. Porque eso trae la fe, ¿sabías tú eso? La fe trae alegría, la fe trae gozo.
Y estos discípulos vieron a Jesús, lo vieron, y en sus corazones había paz, había gozo. Eso pasa cuando hay fe. Déjame decirte que cuando escasea la fe en tu vida, vas a estar triste. Va a haber tristeza en tu corazón, van a haber lágrimas, va a haber lloro, va a haber tribulación, va a haber incertidumbre cuando hace falta la fe. No, estos discípulos no. Aquí dice la Biblia que el único que no estaba ahí, ¿quién fue? Tomás. El que estaba todo débil, el que no creía, el que estaba falto de fe, se llamaba Tomás. Por eso, mi amado hermano, mira lo que Jesús hizo en cuarentena. Hermanos, anduvo dando fe. Amén. Cada aparición fortalecía la fe. Amén. La gente, yo creo que estaba, Señor, lo mataron. Y de pronto, ¿por qué lloran? No les dije que iba a resucitar. Jesús ha resucitado. Él vive. Y la gente gritaba. Y momento, todavía no. Tengo que seguir anunciando que es resucitado. Y alimentaba la fe. Pues eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Alimente la fe en su misma familia. Pero en primer lugar, aliméntese usted primero en el nombre de Cristo Jesús. Alimente su fe usted. ¿Y cómo, hermano, va a alimentar la fe si usted no me está leyendo la Biblia? ¿Cómo va a alimentar usted la fe si, hermano, pasa más tiempo, hermano, viendo memes? Perdóneme que le diga esto. WhatsAppeando o viendo otras cosas, hermano. ¿Cómo va a alimentar así la fe? No la va a alimentar así. La fe la alimentamos cuando leemos la palabra de Dios. La fe la alimentamos cuando escuchamos la palabra del Señor. Alimente la fe. Porque a eso se dedicó nuestro Señor Jesucristo. Se dedicó a alimentar la fe de un pueblo. Algunos, hermanos, estaban bien seguros que Él iba a resucitar. Gloria a Dios, pero otros no. Y Él, hermano, se dedicó a alimentar a esos hermanos que estaban débiles en la fe. Y por último, dice aquí en Hechos capítulo 1, versículo 3. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira las tres cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo en esta cuarentena. 40 días. ¿Qué hizo, hermano? Primero dijimos que Él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. En segundo lugar, se les apareció durante 40 días. Y en tercer lugar, hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, esto es tan, pero tan imprescindible para alguien que se llama cristiano o cristiana. Dice que durante estos 40 días, ¿a qué se dedicó nuestro Señor Jesucristo? A hablarles del reino de Dios. Mire, yo creo que esta fue una cuarentena bien aprovechada. Bien aprovechada. Porque en estos 40 días, ¿verdad? Dice la Escritura, amado hermano, gloria a Dios, se presentó vivo con muchas pruebas irrefutables que Él había resucitado. En segundo lugar, hermanos amados y amigos, Él, hermanos, también se les apareció durante 40 días. ¿Para qué? Para alimentar la fe, para motivar y dar esperanza. Y por último, en estos 40 días, Él los utilizó también para hablar de algo exclusivo. ¿De qué? Del reino de Dios. Mire, si nosotros aprendemos a hablar del reino de Dios, en primer lugar, ¿por qué, hermanos, tenemos que hablar del reino de Dios, mejor dicho? Y le voy a decir esto en esta hora. Si usted no habla del reino de Dios, en primer lugar es porque quizás no conoces el reino de Dios. Quizás no lo conoces. Por eso quizás no hablas. Tú dices, mire, yo puedo hablar porque sí tengo conocimiento, pero yo de otra cosa no hablo. Usted me pregunta a mí algo de música, yo le puedo hablar de música porque tengo conocimiento, pero si usted me pregunta a mí otras cosas, ¿verdad? Que yo no tenga mayor conocimiento, quizás le voy a decir que no. Si usted me dice, mire hermano, y usted sabe de agricultura, quizás yo le voy a decir, mire, yo solamente puedo regar las plantitas y una que otra vez he sembrado una plantita, ¿verdad? Bonita, nada más. Pero
Qué bueno por aquellos que tienen conocimiento de algo específico. Fíjense que Jesús habló del reino de Dios. ¿Durante cuánto? 40 días. Y es que, mis amados hermanos, miren, qué tremendo es cuando el creyente, cuando el cristiano, mejor dicho, no aprovecha esta cuarentena. Y no hablamos del reino de Dios más que de los problemas, más que de la situación, cómo se va a poner, más de los problemas que van a venir al Salvador. Y eso es triste. Déjeme decirle algo, amado hermano. Gloria a Dios. Hay un versículo, amados hermanos, que quiero que lo leamos en San Juan capítulo 18. Unas hojitas atrás. San Juan capítulo 18, versículo 36. Gloria a Dios. San Juan capítulo 18, versículo 36. Mire usted este interrogatorio. Mire, San Juan 18, 36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino, como dijo, no es de aquí. Una vez más, ¿a quién le respondió esto Jesús? A Pilato. Y le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Y quiénes eran los servidores del Señor? El pueblo que andaba detrás de él. No, hermano. Sus servidores son los ángeles, los que le sirven. Mira, Pilato ni sabía lo que estaba preguntando. Estaba interrogando a Jesús. Y viene Jesús y le dice a Pilato: mi reino no es de no es de acá. Gloria a Dios. Mi reino, le dijo, no es de la tierra. Mi reino no es de este mundo. No es de este planeta. Si mi reino, dice, fuera de este mundo, mis servidores, los ángeles, le sirven al Señor. El Señor dijo: no, dijo. Recuerde usted lo que le dijo a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro sacó la espada, ¿verdad?, y le cortó la oreja a Malco. Guarda tu espada. Si yo quisiera, puedo pedir una legión de ángeles. ¿Y cuánto es una legión? 2000 soldados. Imagínense 2000 ángeles, hermano. No. Pero él dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino es celestial. Yo quiero decirle algo en esta hora. ¿Qué hay en el reino de Dios? Mire, en el reino de Dios hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay milagros en el reino de Dios. Dice, amados hermanos, gloria a Dios, veamos lo que hay rapidito, hermano, rapidito. Lo que podemos decir, amados hermanos, del reino de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 9. Solo este versículo vamos a leer porque hay muchos más versículos, pero el tiempo es rápido, se nos va rápido el tiempo. Lucas capítulo 10, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Las maravillas del reino de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver. Mire usted lo que hay en el reino de Dios. Dice: y sanad a los enfermos que en esa ciudad haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y es que, hermano, dice el versículo 8: en cualquier ciudad y os reciban lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado el reino de Dios. Es que el reino de Dios trae liberación. El reino de Dios trae salvación y trae sanidad al cuerpo. Fíjese bien. El reino de Dios lo que trae es bendición, amado hermano. Hay dos reinos. El reino de las tinieblas, lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús.
y el reino de Dios. Dice la Sagrada Escritura que durante 40 días Jesús estuvo hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Es que en el reino de Dios hay salvación, hay gozo, hay paz. Hermano, en el reino de Dios hay sanidad interior. En el reino de Dios hay sanidad física. En el reino de Dios hay sanidad espiritual. En el reino de Dios. Yo quiero, hermanos, terminar diciendo esto. Mire usted lo que Jesús dijo. Si mi reino fuera de este mundo, yo pediría, ¿verdad? Yo haría tal cosa. Pero mire las características que hay en el reino de Dios, un reino celestial y un reino terrenal. En el versículo, amados hermanos, quizás para que nosotros entendamos, para que entiendan lo que voy a decir, mejor leo la Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo 11, mire usted lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa, oiga bien, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el Señor, mire, ustedes son dichosos si a ustedes por mi causa se burlan. Si por causa mía ustedes, dice, digan toda clase de mal. Mis amados hermanos, mire, estamos en medio de un mundo que nos señala. Te pueden señalar, me pueden señalar de que somos esto, que somos lo otro, que somos ladrones, que mentimos, que robamos, que hacemos aquí, que hacemos allá, hermano. ¿Sabes lo que quiere hacer el enemigo? ¿Sabes qué quiere hacer? Es provocarte. Provocarte. Que tú que estás en el reino de Dios, quieren provocarte para que tú te saques del reino de Dios. Porque si el reino de Dios es de esta tierra, entonces tú te vas a defender. Oye bien, dos cosas diferentes. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Y a qué reino pertenece usted? Yo pertenezco al reino de Dios. Yo espero que usted también pertenezca al reino de Dios. Porque si usted pertenece al reino de Dios, todo lo que digan en contra suya, hermano, hay alguien y por mí, y es Cristo Jesús. Y Él pelea nuestras batallas. Por eso dice aquí, bienaventurados cuando os persigan, cuando se burlen o vituperen, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice. Claro, pueden decir que usted es esto, que usted es aquí, que usted es allá, hermano, de todo. ¿Y saben por qué lo hace el diablo? Para provocarnos. Te tienta para que tú, hermano, te tiren una pedrada y quieren que también tú recojas la pedrada y se la vuelvas a tirar. Eso es lo que quiere Satanás. Pero tu reino, tú vives en un reino que no es de este mundo. Amén. Igual que yo. Entonces, hermanos, esta cuarentena, en estos 40 días, Jesús habló de lo maravilloso que es el reino de Dios. Vale la pena estar en el reino de Dios. Hermano, pero es que mire, de mí andan diciendo tal cosa. Déjaselo en las manos al Señor. Y es que, hermano, queda cólera. Mira, déjaselo en las manos de Dios. Recuerda lo que Moisés dijo allá en Éxodo 14:14. Y Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Deja en las manos de Dios. Que te han tratado de esto, te han humillado, te han abofeteado, te han tirado, ¿verdad? Cosas tremendas, han dicho cosas obscenas de ti. Hermano, te andan en chambres, te andan en esto. Y Jehová peleará por vosotros. Fíjate bien. Y vosotros estaréis tranquilos. Tú vives en otro reino. Amén. Hermano, tú no perteneces a un reino terrenal. Pertenecemos a un reino espiritual. Entonces, en estos 40 días, ¿cuál es el desafío? Hablemos del reino de Dios. Amén. Hablemos del reino de Dios. Recuerda que hay otro reino que no para, que no duerme. Es un reino satánico, donde, hermanos, quieren herirte, quieren lastimarte, quieren abofetearte, quieren decir toda clase de males en contra de la iglesia evangélica. Es el reino de las tinieblas. Pero bendito sea Dios, que estamos en el reino de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga.